condenado a prisión perpetua, pero esa condena implica un cambio efectivamente en el entramado del narcotráfico en la región. Estamos con la periodista mexicana basada en Argentina, Cecilia González. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar aquí. Hola, gracias por invitarme, Luciana. ¿Cómo estás? Cecilia además es autora de varios libros, algunos 3 de ellos especializados en el tema del narcotráfico. Y ahora, bueno, al gran pueblo argentino, un libro de crónicas publicado aquí, ¿no? Sí, acaba de salir novedad editorial. Felicitaciones. Muchas gracias. Con mucho interés. Cecilia, esta sentencia tan ejemplar, ¿es una buena noticia? ¿Es simplemente una noticia simbólica o tiene consecuencias concretas en el negocio del narcotráfico en la región? Es un poco todo lo que dices, porque es una buena noticia porque siempre está bien que los delincuentes sean perseguidos y sobre todo condenados, ¿no? Lo que lamentamos muchos mexicanos es que haya tenido que ser condenado y procesado y juzgado en Estados Unidos y no en México. Claro. Y esto se debe a que 2 veces humilló a las autoridades mexicanas al escaparse de cárceles de máxima seguridad, con lo cual ya era una contradicción absoluta. Se esperaba una tercera fuga. Y en Estados Unidos no. El gran problema es que ni las detenciones ni las muertes de los capos del narco han significado nunca el fin del negocio. El negocio solo cambia de manos. Ha muerto el rey, viva el rey. Totalmente. Hay alguien que lo reemplaza o algunos, porque también es cierto que el caso del Chapo Guzmán es muy emblemático porque posiblemente vaya a ser el último gran capo del narcotráfico en América Latina, porque la manera en la que se han reconfigurado los cárteles o las organizaciones criminales ya no permite una sola cabeza por un lado y por otra los grandes cárteles, las grandes organizaciones ante la guerra contra el narcotráfico se han ido haciendo como una diáspora, como que se han ido dividiendo. Ah, qué interesante. Es decir, representa el fin de una época, de un modo de hacer ese negocio. Totalmente. ¿Cómo lo describirías a ese modo? Algunos especialistas lo han llamado la McDonaldización del negocio. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una cabeza, un jefe, sino que cada parte del negocio, como es internacional, la lideran diferentes personalidades. Claro, eso en el proceso actual, es decir, vamos hacia eso, pero antes, cuando el Chapo Guzmán era un líder indiscutible. Manejaba todo. Había varios líderes en los distintos países, ¿cómo funcionaba? Podrían ser como sus sucursales, pero él era el jefe. Y eso es lo que él era el jefe máximo. O sea, él era el que mandaba todo, el que coordinaba todo, al que se le tenía que rendir. ¿Por qué se convirtió en ese jefe tan centralista y máximo? Porque así eran las organizaciones criminales antes en Colombia y después en México, porque eran grupos criminales muy grandes que iban a sangre y fuego, iban eligiendo a sus propios dirigentes naturales, digamos, era quienes se morían unos o detenían a algunos y enseguida subía otro en el escalafón de la élite criminal. Pero insisto, eso se está perdiendo ahora, se está desdibujando, lo que hace más difícil combatir a esos líderes, pero por eso insisto en que siempre hablo del caso de Pablo Escobar en Colombia. Su asesinato no significó el fin del narcotráfico, significó el fin del narcoterrorismo que él ejercía y que era muy peligroso, pero el narcotráfico sigue boyante. Colombia sigue siendo uno de los 3 países que más produce cocaína en el mundo. Colombia. Sí, así que y el negocio continúa y así el cártel de Sinaloa ahorita está metido en una lucha interna por los liderazgos, pero si no son ellos, van a ser otros. Claro. Por un lado vos decías, se hizo en Estados Unidos, se llegó esa condena en Estados Unidos y no en México. Este éxito de la justicia de Estados Unidos marca el límite de la justicia en México y uno puede pensar en América Latina para juzgar estos casos y ponerles algún tipo de contención. Marca un éxito de la justicia de Estados Unidos, pero al mismo tiempo y de manera contradictoria también marca la hipocresía de la justicia de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país que más consume drogas ilegales en el mundo y no se hace cargo. No tiene, o sea, el consumo va increciendo y no se hace cargo. Durante el gobierno de Obama hubo por primera vez un reconocimiento de la responsabilidad que tenían porque no aplicaban los programas suficientes de prevención como para evitar, ¿no? Y de atención y hablar, porque la atención de los enfermos, de los adictos es totalmente es casi nula en Estados Unidos. Un círculo vicioso. Si hay alguien que produce y hay alguien que compra, muy difícil de romperlo. Totalmente. Hay que ir a los dos polos, ¿no? Exacto. Y la otra parte de la hipocresía es que la justicia estadounidense y los medios de Estados Unidos y de todo el mundo hacen un gran show mediático de la captura, de la detención, del juicio, de la condena. Y sin embargo, esto nunca ha ocurrido con los banqueros que lavan el dinero del narcotráfico. Claro, que es parte del negocio también. Claro, no, y además son la parte
parte más importante y la más oculta y la más, a veces hasta más poderosa, porque finalmente los capos son perseguidos, corrompen un montón, asesinan, hacen como el crimen in situ, pero los que están haciendo el crimen de quedarse con el dinero que provoca, claro. Y además, insisto, es como parte de la hipocresía y las contradicciones de Estados Unidos, porque allá se ha comprobado, ya no son especulaciones, se ha probado que bancos de Estados Unidos han lavado dinero del narcotráfico y del terrorismo. Y no conocemos a ningún banquero condenado por ese delito, solamente les caen multas multimillonarias, uno lo vuelvas a hacer y ya está. Cecilia, me parece interesante ese tramo de la cadena de valor del narcotráfico. Hemos visto la serie Breaking Bad, que nos encantó a todos y nos parecía muy curioso la decisión de enterrar plata y de no saber dónde poner la plata física. ¿Es efectivamente un método del narcotráfico enterrar plata real, hacer huecos en el piso, ocultarla físicamente? En unos casos sí, pero por otra parte, en las últimas décadas, sobre todo, como las organizaciones criminales se sofisticaron tanto, llegan a tener cuentas en el extranjero, y cuentas offshore, y cuentas en paraísos fiscales, y cuentas en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Claro, era muy gráfico lo que mostraba Breaking Bad, pero no necesariamente muy realista. No necesariamente. O repartido. Quizá algunos sí, porque también eso es muy difícil. Por ejemplo, en el juicio se habló de fortunas de miles de millones de dólares del Chapo Guzmán. El dinero no está. O sea, nadie lo ha encontrado y nadie se ha hecho cargo. O sea, todos los abogados que lo defendieron, los millones que ganan, ¿dónde están, no? En México se decidió, como política de Estado, que hacía una guerra contra el narcotráfico. ¿Cuántas muertes hubo por esta guerra? De 2006 a 2012, que han sido los 12 años de la guerra, hubo más de 300,000 asesinatos, hay más de 40,000 desaparecidos, pero la violencia continúa. A hoy que gobierna el presidente Andrés Manuel López Obrador, él ya dio por terminada la guerra y él no dice que no quiere seguir con la escalada bélica. Sin embargo, no son situaciones que... Es una guerra sui generis. No es que digan, terminamos y ya está. Se firma un armisticio y no. No, de hecho este año está siendo el año más violento en la historia de México. Siguen los asesinatos, siguen las desapariciones, sigue la persecución y asesinatos, también y amenazas a periodistas y a defensores de derechos humanos. ¿Qué produce México en términos de drogas? México es líder en la producción de marihuana y es líder en producción de amapola, que es la materia prima para la fabricación de heroína. ¿Y eso sí, después de esta guerra tan cruenta, eso sigue siendo así? Sigue siendo así y además es bien complicado porque las organizaciones, insisto, se sofisticaron tanto que ya no son... Ahora, a muchos ya no se les llama cárteles, sino justamente organizaciones criminales transnacionales, porque ya no su delito ya no solamente el tráfico de drogas ilegales ni la producción, también son los secuestros y es el chantaje permanente. Por ejemplo, el cultivo de aguacate se lo quedan ellos, o también también con el petróleo, van a las refinerías y roban y especulan ya bienes y servicios de otro tipo. Así que es ya muchísimo más complejo que solamente las drogas ilegales. Vos que has estudiado la región y el peso del narco en la región, ¿has detectado ya entrecruzamientos entre el narco y el terrorismo internacional? No, directamente no ha habido un caso así como emblemático, no. Sigue siendo como separado. Desde los expertos en seguridad regional, internacional, ¿ya hay hipótesis de que están esos negocios de alguna manera hermanados? No, más bien de lo que más se ha demostrado son, insisto, estos vínculos del narcotráfico, pero para otros negocios como tráfico de armas, que no necesariamente tiene que ver con terrorismo, y con tráfico de personas, que son los 3 negocios más lucrativos a nivel internacional. Pero ya con el terrorismo directamente no, porque convengamos una cosa, el narcotráfico no tiene ideología, es solamente dinero. Los terroristas sí defienden ideas que son deplorables, pero es otra, no buscan enriquecerse. Esa es la diferencia fundamental entre unos y otros. Se suele escuchar un análisis de la situación del régimen de Maduro en Venezuela que cruza varias de estas organizaciones y delitos internacionales. El narcotráfico también, la idea de que el narcotráfico está presente ya dentro de los funcionarios del Estado venezolano. ¿Esto cómo lo ves vos? Es muy preocupante porque cuando ya horada tanto las instituciones, este sistema criminal, es muy difícil expulsarlo. Ya pasó en Colombia, que está totalmente presente. Hay también muchos casos e incidentes
por llamarlo de alguna manera, en el gobierno de Bolsonaro. Ya hubo también casos muchísimos. Nosotros tenemos en México decenas de funcionarios procesados por vínculos con el narcotráfico. Tenemos gobernadores prófugos vinculados con el narcotráfico. Y eso, recuperar ese entramado social es muy complicado. ¿Y en Venezuela se está constatando algo parecido? Hay muchas denuncias, hay múltiples denuncias, y hay que... Todo es como tener como muchísimo cuidado hasta que no haya juicios y haya pruebas, porque si no, sobre todo Venezuela, que es un país que genera mucho, que está sumamente polarizada la lectura política. Claro, claro. Cecilia, las campañas políticas, los políticos necesitan para afrontar esos momentos de la vida política de un partido, financiamiento. ¿Cuán permeable es la política, el financiamiento de los partidos políticos y de las elecciones en América Latina al dinero negro del narcotráfico? Es totalmente permeable, y ha habido eso, también ha habido muchos casos. En Colombia, el cártel de Cali financió la campaña presidencial de Ernesto Samper y no hubo ninguna sanción. Fue como el candidato dijo que no había sabido nada y que, bueno, que habían sido en todo caso sus operadores financieros. En México hay muchas denuncias también de la manera en la que el narcotráfico opera en ese sentido, y acá hubo dos casos, dos denuncias, que fue en el caso de la campaña de Duhalde en el 89. Claro, me acuerdo. Pero al final se descartó por completo porque sí hubo una investigación en ese sentido. Y el segundo gran caso fue el del tráfico de efedrina, pero fue como rozando, o sea, como que ahí venían, el narcotráfico venía, y los empresarios farmacéuticos vinculados con narcos mexicanos a su vez donaron dinero a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, el vínculo no es directo, pero es como, ahí estaban, ¿eh? Claro. Así que por suerte eso también se detuvo. En los últimos años ya no ha habido, salvo en localidades muy específicas de Argentina, pero ya no de un político central como fuera, en este caso, la expresidenta. Bien. Te hago la última pregunta, Cecilia. Mencionabas el caso de Colombia, el modo en que el narcotráfico financió una campaña. ¿Eso, de alguna manera, condicionó la gestión política? ¿El narcotráfico esperaba devolución de favores a partir de financiar esa campaña? Sí, por supuesto, pero a partir de justamente de que se supo fue que durante el gobierno de Ernesto Samper el cártel de Cali es totalmente desarticulado. O sea, fue como para contrarrestar, como para mostrar, ¿vieron? O sea, yo no tenía, aunque hubieran querido meter, aunque metieron plata en mi campaña, yo no cedí a chantajes o a peticiones. Y finalmente, ¿cuál es el rol de Argentina, el lugar en esta trama, en este entramado, en esta red compleja de narcotráfico en la región? ¿Cuál es el rol de Argentina? Argentina no tiene un papel central en el mercado del narcotráfico a nivel internacional. Tiene un papel todavía identificado por los organismos que son los que deciden qué papel juega cada país, de país de tránsito. Por acá pasan los cargamentos que van fundamentalmente hacia Europa. Aunque las rutas están cambiando y como es un mercado muy... se mueve mucho. ¿Y el mercado interno está creciendo? ¿El mercado interno no hay estudios recientes como para afirmarlo. Lo que sí es que pese a los decomisos que sí son récord, los decomisos generalmente son indicadores de la droga que pasa. No es que no esté pasando droga. Así que, bueno, esperemos que... la punta del iceberg de alguna manera. Totalmente. Son solo indicadores, pero no es que eso signifique que el fin del narcotráfico. Con la droga. No, esto solo va a terminar. Indica que hay droga, claro, drogas ilegales. En todo caso, lo importante es pensar en cambios de políticas con respecto a las drogas para que de verdad haya modificaciones, porque si no, no va a pasar nada. Muchísimas gracias, Cecilia. Gracias a ti, Luciana. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.